Nuestra historia comienza con una secta conocida como la Secta de la Espada. Era un día completamente normal hasta que uno de los discípulos notó algo extraño en la atmósfera. De repente, el cielo se oscureció y se llenó de pesadas nubes negras, haciendo que todos pensaran que estaba a punto de llover. Pero lo que cayó no fue lluvia, fueron violentos relámpagos que cayeron al suelo uno tras otro. Con cada rayo aparecían criaturas aterradoras conocidas como bestias del trueno. Estos monstruos eran increíblemente poderosos, y los discípulos no pudieron detenerlos ni siquiera enfrentarse a ellos. El pánico rápidamente se extendió entre ellos y comenzaron a huir atemorizados. En ese momento apareció el propio líder de la secta. Su nombre era Joe, y en el instante en que vio la destrucción causada por las bestias, fue consumido por la ira y se apresuró a enfrentarlas. Joe ordenó a todos los discípulos atacar y defender la secta con todo lo que tuvieran. Mientras la batalla continuaba, una figura misteriosa apareció en la distancia, observando la escena en silencio con clara emoción. Luego, la historia pasa a nuestro protagonista, Bai, que estaba pasando por un entrenamiento brutal en un intento de alcanzar un nivel de poder conocido como el Reino de la Fundación. Una tremenda explosión de energía surgió de él y destruyó su campo de entrenamiento. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, una vez más no logró abrirse paso. Más tarde supimos que este no era su primer intento, sino uno de innumerables fracasos a lo largo de 3000 años. Aunque llegar al reino de la fundación se consideraba relativamente fácil para los miembros de la secta de la espada, Bai seguía siendo incapaz de lograrlo. Aún así, su fuerza era extraordinaria, lo que le valió el título de maestro de la espada, y todos lo temían y respetaban como si fuera el verdadero gobernante de la secta. Mientras entrenaba, escuchó los sonidos de la batalla provenientes de la cima de la montaña e inmediatamente corrió hacia el campo de batalla. De vuelta en el campo de batalla, Zhou todavía estaba luchando ferozmente contra las bestias del trueno. Logró derrotar a varios de ellos, pero su abrumador número hizo que la situación fuera cada vez más difícil. Al darse cuenta de que no podrían resistir mucho más, ordenó a uno de los guerreros que convocara al maestro Bai de inmediato. El discípulo se apresuró a salir, solo para descubrir que Bai ya estaba en camino a la pelea. Como Bai aún no había llegado al reino de la fundación, no podía volar con una espada como los demás y tenía que depender del ascensor. El discípulo se ofreció a llevarlo en su espada para que pudieran llegar más rápido, pero Bai se negó, le quitó la espada, lo dejó parado en el ascensor y saltó él mismo hacia el campo de batalla. En ese mismo momento, Zhou notó que las bestias del trueno se habían retirado repentinamente. Entonces, el hombre que los controlaba finalmente se rebeló, Fang, el líder de la secta demoníaca. Fang se burló de su debilidad frente a las bestias del trueno, lo que solo alimentó la ira de Zhou. Cuando Zhou exigió saber por qué había atacado a la secta, Fang explicó con calma que había venido específicamente para enfrentarse al maestro espadachín Bai y que todo lo que había sucedido era simplemente parte de su plan para sacarlo. En ese momento llegó Bai, aterrizando con tal fuerza que una gran parte del área quedó destrozada. Zhou solo pudo observar con tristeza cómo se destruía más sede de la secta. Fang se paró frente a Bai y declaró con orgullo que había pasado la prueba del trueno y había alcanzado una gran etapa de poder conocida como el Gran Reino. Luego se burló de Bai por no poder llegar al reino de la fundación. Esas palabras enfurecieron a Bai, quien instantáneamente se abalanzó sobre él y comenzó una feroz batalla. Sin embargo, Fang no era rival para él en absoluto, y Bai lo derrotó con facilidad mientras Zhou observaba impotente cómo los terrenos de la secta sufrían una destrucción aún mayor. Después de su derrota, Fang se puso de pie, asombrado por la fuerza abrumadora de Bai, y le pidió un golpe más. Bai se negó, pero antes de irse, Fang le agradeció por la batalla y le dijo que había traído un regalo. Bai no mostró interés al principio, pero en el momento en que supo que era una técnica que podría ayudarlo finalmente a alcanzar el reino de la fundación, la aceptó de inmediato. El regalo era un pergamino antiguo escrito en un idioma extraño que Fang había descubierto durante su viaje de prueba del trueno. Bai ordenó a Zhou que tradujera el pergamino y le trajera algunas hierbas medicinales. Zhou todavía estaba en shock por el daño causado a la secta y estaba ocupado calculando las pérdidas. Sin embargo, todo su estado de ánimo cambió en el instante en que Fang se ofreció a compensar toda la destrucción que había causado. Lleno de alegría, Zhou se apresuró a cumplir la petición de Bai y reunir las hierbas que necesitaba. Esa noche, Bai regresó a su campo de entrenamiento. Supimos que necesitaba esas hierbas simplemente para mantenerse con vida, porque la verdadera inmortalidad solo se podía obtener alcanzando el reino de la fundación. Como Bai no logró alcanzarlo, se vio obligado a depender de esas hierbas durante 3000 años. Mientras los preparaba, de repente sintió como si alguien lo estuviera mirando desde detrás de la puerta. Salió para investigar, pero no encontró a nadie allí. Entonces, sin previo aviso, apareció una figura detrás de él, Hades, el fantasma encargado de guiar las almas de los muertos al reino de los espíritus. Debido a sus innumerables intentos fallidos de reclamar su alma, los dos se habían convertido en algo así como viejos conocidos. Esta vez, Hades le informó que había recibido órdenes directas del emperador inmortal de finalmente quitarle su alma. Hades le ofreció a Bai la oportunidad de rendirse voluntariamente y obtener una alta posición en el reino de los espíritus, pero Bai se negó firmemente.
Insistió en que mejoraría la calidad de sus hierbas y seguiría viviendo como siempre. Hades le advirtió que su obsesión por la inmortalidad eventualmente lo volvería loco, pero Bai declaró que estaba más cerca que nunca de alcanzar el reino de la Fundación. Esto provocó otro enfrentamiento entre ellos, y como siempre, terminó con la victoria de Bai. A la mañana siguiente, Joe llegó a la casa de Bai con las hierbas que había pedido. Después de entregárselos, Bai le ordenó que trajera trabajadores para reparar el techo que había sido destruido durante su pelea con ese extraño fantasma. Y así continuó el viaje de Bai, un viaje que había durado miles de años mientras perseguía implacablemente su mayor sueño, llegando finalmente al reino de la Fundación. Luego nos enteramos de que Bai había llegado a un acuerdo con Hades, asegurándose solo unos días más para encontrar hierbas medicinales más fuertes capaces de prolongar su vida. Por eso le había pedido a Joe que los reuniera. Pero Joe explicó que encontrar esas hierbas se había vuelto extremadamente difícil. La mayoría de los luchadores sexuales ya habían superado el reino básico y ya no los necesitaban, por lo que nadie los había comprado en mucho tiempo. Aún así, Joe prometió que buscaría con todas sus fuerzas. Luego, Bai descendió de la montaña y decidió buscar él mismo las hierbas entre las sectas vecinas. En el camino fue detenido por un grupo de bandidos que le exigieron que entregara todo lo que tenía o enfrentaría la muerte. Bai se preguntó por qué estaban reunidos en ese lugar. Pero antes de que pudiera pensar más, dos de ellos lo atacaron de repente. En ese mismo instante, apareció un guerrero misterioso y los eliminó sin esfuerzo. Bai notó de inmediato la notable habilidad del guerrero y dio un paso adelante para agradecerle. Sin embargo, el guerrero asumió que estaba débil y le habló con arrogancia, ordenándole que se fuera porque la zona era demasiado peligrosa. Antes de que el hombre pudiera partir, Bai le preguntó a dónde se dirigía. El guerrero respondió que estaba en camino a matar demonios, lo que sorprendió a Bai, porque se suponía que exterminar demonios era el deber de la secta de la espada. Entonces decidió en secreto seguirlo y ver qué estaba pasando realmente. Cayó la noche y el guerrero finalmente llegó a una cueva habitada por demonios, mientras Bai lo observaba desde la distancia. De repente, uno de los demonios apareció y atacó, pero el guerrero logró matarlo con facilidad. Sin embargo, una gran cantidad de demonios pronto salieron corriendo todos a la vez, lo que lo obligó a luchar desesperadamente mientras intentaba escapar. Al final, lo rodearon por completo y estuvieron a punto de acabar con su vida. Justo cuando uno de los demonios estaba a punto de asestar el golpe final, un ataque repentino vino volando desde lejos y le cortó la cabeza al instante. Fue Bai quien lo salvó, apareciendo de la nada y diciendo con calma que había venido a ayudar. Rápidamente llevó al guerrero a un lugar seguro y le ordenó que esperara en un lugar seguro. Luego regresó al campo de batalla y masacró a los demonios uno tras otro sin piedad, eliminándolos a todos en un abrir y cerrar de ojos. El guerrero quedó atónito por la increíble fuerza de Bai, y luego se reveló que no era un hombre en absoluto, sino una chica disfrazada llamada Tang. Miró a Bai confundida y le preguntó por qué no se había defendido antes cuando los bandidos lo atacaron. Bai respondió con calma que ella nunca le había dado la oportunidad de intervenir. Luego explicó que el creciente número de demonios y el caos que estaban causando habían sumido al reino en un completo desorden, dejando a su gente en grave peligro. Tang reconoció lo poderoso que era Bai y le pidió que la ayudara a proteger a su gente de los demonios. Bai respondió que lo pensaría, pero que por ahora lo único que quería era comida porque tenía mucha hambre. Ella lo llevó a un lugar perteneciente a una secta llamada Secta de las Flores. En el momento en que alcanzó la comida, Tang lo detuvo y le advirtió que el lugar estaba controlado por brujas que encantaban sus comidas para atraer a los hombres y robarles su dinero. Luego le dijo que el líder de la secta, Xu Xiao, era una de las brujas que había hechizado con éxito al emperador del reino. Según Tang, el emperador estaba tan encantado con ella que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de casarse con ella. Mientras hablaban, Xu Xiao apareció de repente, habiendo escuchado su conversación. Saludó calurosamente a Bai, haciendo inmediatamente obvio que los dos se conocían bastante bien. Bai se levantó para saludarla y le presentó a Tang. Explicó que aunque Xu Xiao había sido una vez el 10º miembro de los clanes demoníacos, ella todavía era noble y de buen corazón. Trató de aliviar la tensión entre ellos, pero Tang seguía sospechando, creyendo que Xu Xiao podría estar relacionado con el repentino aumento en el número de demonios, y planeando en secreto tomar el control del reino. Xu Xiao negó firmemente las acusaciones y explicó que ya había enviado a su gente a investigar la verdadera causa detrás del aumento de demonios. Añadió que si realmente hubiera querido apoderarse del reino, simplemente podría haber matado al emperador y haberse apoderado de todo hace mucho tiempo. Bai creyó en sus palabras porque sabía muy bien lo poderosa que era. Aún así, pudo ver que Tang todavía se negaba a dejar de lado sus sospechas. Tang finalmente se fue, advirtiendo a Xu Xiao que continuaría vigilándola de cerca. Una vez que ella se fue, Bai le preguntó a Xu Xiao qué información había descubierto. Explicó que el asunto parecía involucrar el reino inmortal, el reino de los demonios y el reino de los espíritus. Aunque todavía carecía de todos los detalles, intentó acercarse a Bai y encantarlo, pero él rechazó cortésmente sus insinuaciones.
Bai explicó que no tenía tiempo para esas cosas, ya que estaba completamente concentrado en encontrar hierbas medicinales que pudieran prolongar su vida y evitar que muriera y fuera arrastrado al reino de los espíritus. Dicho esto, se fue inmediatamente. Al día siguiente visitó una tienda de hierbas para comprar lo que necesitaba, solo para que el comerciante le informara con tristeza que todos los ingredientes que quería no estaban disponibles. Bai se sorprendió mucho, ya que esas hierbas eran materiales básicos que deberían haber sido fáciles de encontrar en cualquier lugar. El comerciante explicó que los soldados del emperador habían recogido todas las hierbas disponibles en los mercados. En ese momento, 2 soldados entraron a la tienda discutiendo una gran celebración que pronto tendría lugar. Mencionaron que todavía necesitaban niños para ofrecer como sacrificio. Luego le preguntaron al comerciante si tenía hijos, pero él lo negó nerviosamente y afirmó que vivía solo con su esposa. El miedo estaba escrito en todo el rostro del comerciante y Bai inmediatamente sintió que algo andaba mal. Para descubrir la verdad, se disfrazó de niño pequeño y se acercó a uno de los soldados, fingiendo tener hambre. Le dijo al hombre que era huérfano, sin padres y sin nada que comer. El soldado aprovechó con entusiasmo la oportunidad y se lo llevó de inmediato, lo que permitió a Bai infiltrarse con éxito en el palacio del emperador. Una vez dentro, Bai comenzó a observar todo el palacio utilizando una de sus técnicas únicas. Todos estaban ocupados preparándose para la gran celebración. Mientras el emperador se probaba su ropa nueva, preguntó a sus guardias si a Su Xiao le gustaría su apariencia y finalmente accedió a casarse con él. Era dolorosamente obvio que se había enamorado profundamente de ella. Luego, el emperador preguntó a uno de sus guardias si habían reunido a los niños para ser sacrificados durante la ceremonia. El guardia respondió que ya habían capturado a algunos, pero que aún buscaban más. En ese momento apareció la hija del emperador, la princesa Rui. Bai observó de cerca y notó que la princesa se parecía notablemente a Tang, aunque no le dio mucha importancia en ese momento. Bai se acercó a uno de los guardias mientras fingía servir comida y casualmente le preguntó dónde se llevaría a cabo el festival. El guardia respondió que se celebraría en las tumbas imperiales. Mientras tanto, la princesa Rui intentaba desesperadamente convencer a su padre de que abandonara sus planes de casarse con Su Xiao, pero él se negó obstinadamente. Él le dijo que realmente amaba a Su Xiao y que algún día ella lo entendería una vez que conociera a alguien a quien amaba lo suficiente como para hacer cualquier cosa por él. Incluso le sugirió que se casara con su ministro, un hombre llamado Sema. Era obvio que Sema tenía oscuras intenciones, pero el emperador confiaba completamente en él. La princesa rechazó la idea de inmediato y se burló de él, llamándolo cobarde, que nunca participó en batallas demoníacas o incluso guerras. Enfurecido por su insulto hacia Sema, el emperador la regañó duramente, provocando que estallara de ira. Sima intervino y calmó al emperador, asegurándole que la princesa eventualmente lo entendería y que era mejor dejarla en paz por ahora. Después de irse, encontró a la princesa esperándolo afuera. Ella lo confrontó directamente y le exigió saber qué estaba planeando. Debido a que estaba convencida de que él tenía intenciones siniestras, Sima lo negó todo y afirmó que su único objetivo era ganarse su corazón. Como la había amado durante muchos años, le ofreció una rosa, pero ella, enojada, la rechazó y le dijo que cualquier plan que estuviera planeando fracasaría. Luego se fue furiosa, notando solo brevemente que la espina de la flor le había arañado la mano. Después de que ella desapareció, Sima recogió la rosa y extrajo con cuidado una gota de su sangre, revelando que claramente estaba tramando algo peligroso. Esa noche, Bai se infiltró en secreto en las tumbas imperiales. Comenzó a buscar entre los ataúdes de los antiguos reyes, tomando cualquier cosa que pudiera resultarle útil. A medida que se adentraba más en su interior, su atención se centró repentinamente en un arma poderosa conocida como la espada del dragón. Se acercó e intentó reclamarlo, pero en el instante en que lo levantó, se activaron trampas ocultas y se dispararon flechas hacia él desde todas direcciones. Bai casi fue alcanzado por las flechas, pero Tang apareció de repente y lo salvó en el último momento. Ella inmediatamente le preguntó qué hacía allí y él con calma respondió que había venido a investigar porque presentía algo extraño. Luego lo llevó a una tumba en particular, que parecía diferente de todas las demás. Cuando Bai preguntó por qué era único, ella explicó que pertenecía al emperador fundador, pero accidentalmente reveló que él era parte de su familia. Confirmando la sospecha de Bai de que ella era la verdadera princesa, los dos examinaron cuidadosamente la tumba y notaron algo extremadamente inusual. Aunque el emperador fundador supuestamente había muerto hacía más de 100 años, la tumba parecía impecable y prístina, como si acabara de ser construida. De repente, Bai le indicó a Tang que bajara la voz y rápidamente apagó la vela que sostenía. En ese momento exacto, un hechizo mágico oculto dentro de la tumba comenzó a activarse. Bai explicó que el hechizo era un pergamino mágico increíblemente peligroso porque tenía una sed antinatural de sangre y estaba imbuido de una poderosa magia demoníaca. Tang inmediatamente intentó quemar el ataúd para detener lo que estaba sucediendo, pero Bai la detuvo y le entregó una pastilla para dormir que le hizo perder el conocimiento. Explicó que destruirlo imprudentemente habría desencadenado una catástrofe capaz de destruir todo el lugar. Después la llevó a un lugar seguro. Bai llevó a Tang con Su Xiao y le contó todo lo que había sucedido.
Explicó que todos inmediatamente la culparían por activar el pergamino debido a su experiencia en magia y hechizos. Además, la acusarían de intentar manipular al emperador para hacerse con el control del reino. Era obvio que quienquiera que hubiera organizado esto estaba apuntando a ella personalmente. Su Xiao sugirió destruir el pergamino de inmediato, pero Bai se negó. Explicó que quería descubrir quién lo había creado y que destruirlo borraría la única pista que podría conducirlos al culpable. En ese momento, Tang se despertó y expresó su profunda preocupación por su padre. Al escuchar esto, Su Xiao inmediatamente se dio cuenta de que Tang era la hija del emperador. Luego, Su Xiao le pidió a Bai que saliera de la habitación porque quería hablar en privado con la princesa. Una vez que él salió, ella le reveló su espalda a Tang, donde se podía ver claramente una gran cicatriz. Luego comenzó a contar su trágica historia, explicando que ella era hija de una madre humana y un padre demoníaco, y que su padre no era otro que el actual rey demonio. Explicó que hace mucho tiempo había estallado una guerra masiva entre humanos y demonios. En ese momento, su padre era solo un soldado común, pero secuestró a su madre y la agredió, lo que llevó al nacimiento de Su Xiao. Su padre consideró su existencia un error que nunca debería haber ocurrido, por lo que intentó matarla. Él hizo que el techo se derrumbara sobre ella, pero su madre se sacrificó para protegerla. Muriendo bajo los escombros, el rey demonio creyó que ambos habían muerto y se fue sin mirar atrás, pero Su Xiao sobrevivió y heredó una parte de su inmenso poder. En la actualidad, su padre había descubierto que ella todavía estaba viva, y ahora estaba tratando de obligarla a volver a vivir con él. Estaba convencida de que él había orquestado el incidente del pergamino mágico para hacer que los humanos la odiaran y desconfiaran de ella, dejándola sin otra opción que regresar con él. Tang quedó profundamente conmovido por la historia de Su Xiao y decidió estar a su lado. En otra parte, apareció Sema mientras uno de los guardias le informaba que todos los preparativos estaban completos. Luego se reveló que Sema era en secreto uno de los seguidores del rey demonio, y que tenía la intención de utilizar a los niños reunidos por los guardias para activar el hechizo durante el festival del día siguiente. Los guardias comenzaron a preparar a los niños, sin saber por completo que Bai estaba disfrazado entre ellos. En el momento en que los guardias se fueron, Bai se levantó y despertó a los otros niños. A la mañana siguiente, la multitud se reunió entusiasmada por el gran festival. Tang se acercó al emperador y le informó que Su Xiao había aceptado su propuesta y aceptado casarse con él. Todo esto era parte del plan de Bai, diseñado para hacer que el padre demoníaco de Su Xiao perdiera la esperanza de recuperarla alguna vez. La ceremonia comenzó con gran grandeza y formalidad. Sima se adelantó a la multitud y anunció que había llegado el momento de que el emperador honrara a sus antepasados ofreciendo a los niños como sacrificio. Preparó la plataforma donde debían ser asesinados para activar el hechizo, solo para quedarse congelado en shock cuando la encontró completamente vacía. En ese momento, los niños aparecieron repentinamente cerca, jugando felices con Bai, quien todavía estaba disfrazado de niño pequeño. Entonces, Su Xiao dio un paso adelante ante todos, y anunció públicamente que había aceptado casarse con el emperador. Simo estaba consumido por la ira, y su ira solo se profundizó cuando ella se acercó a él y le dijo fríamente que informara al rey demonio que nunca volvería con él. Luego, Bai se acercó y se burló del patético disfraz de Sima, obligándolo a revelar su verdadera forma. Sema se transformó en una planta horrible como un demonio, mientras que Bai volvió a su apariencia original. En el instante en que Sema vio a Bai, su furia se intensificó aún más. Debido a que Bai había matado a su madre durante la antigua guerra entre humanos y demonios, se lanzó hacia Bai con todas sus fuerzas, pero Bai bloqueó cada ataque sin esfuerzo. En un solo movimiento rápido, Bai acortó la distancia y susurró que su fin había llegado. Luego lo arrojó violentamente al suelo y le ordenó que se rindiera, dejando claro que no tenía ninguna posibilidad. En ese momento, Su Xiao intervino y trató de convencerlo de que la guerra interminable entre humanos y demonios no tenía ningún propósito, porque ambos lados solo perderían al final. Sima se rió burlonamente de sus palabras y admitió que, aunque sus intenciones eran nobles, ya era demasiado tarde. Luego sorprendió a todos al revelar otra forma de activar el pergamino mágico. Sima explicó que él no había creado el pergamino en absoluto. En realidad, había sido elaborado por el propio emperador fundador. El verdadero objetivo del emperador había sido volver a la vida absorbiendo la sangre de los humanos, y el método alternativo para activar el hechizo requería la sangre de uno de sus descendientes del linaje imperial. Sima luego reveló que ya había tomado una gota de sangre de Tang. Como ella llevaba ese mismo linaje, la gota de sangre se disparó hacia la tumba del emperador, activando instantáneamente el hechizo. Una flor gigantesca y monstruosa surgió de repente y comenzó a drenar la sangre de todos los presentes. Tang se retiró hacia Bai y le dijo que finalmente había llegado el momento de llevar a cabo el plan de respaldo que habían acordado anteriormente. Bai sabía desde el principio que el emperador fundador era quien estaba detrás del pergamino y que, una vez activado, solo podía ser destruido por alguien del linaje imperial. Sin embargo, hacerlo podría costarle la vida a Tang, porque el emperador fundador volvería a la vida y mataría a cualquiera que se interpusiera en su camino. A pesar de conocer el riesgo, Tang decidió seguir adelante, incluso si eso significaba sacrificarse.
Llegó al pergamino justo cuando el emperador fundador resucitaba. Cuando ella le preguntó por qué sacrificaría a su propio pueblo, él respondió fríamente que su sangre impura no valía nada y que no eran más que simples ofrendas en su camino hacia la inmortalidad y el poder absoluto. Tang se cortó y esparció su sangre por el suelo en un intento de romper el hechizo, pero su esfuerzo fracasó. El emperador fundador se acercó a Tang y le dijo que su sangre era pura porque llevaba su linaje y que absorberla aumentaría enormemente su poder. Cuando comenzó a drenar su energía, alcanzó con éxito el reino dorado de las artes marciales, un nivel extremadamente peligroso y poderoso. En el momento más crítico, llegó y se llevó a Tang antes de que pudieran matarla. Su repentina aparición interrumpió por completo el ascenso del emperador al poder absoluto. Dio un paso adelante y miró al emperador fundador con puro desprecio. Le dijo fríamente que no era más que un hombre despreciable que había sacrificado a su propio pueblo por el poder. Bai arrojó su espada hacia él, pero el emperador la destrozó sin esfuerzo y se burló del aparentemente débil nivel de cultivo de Bai. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su burla, Bai lo asestó con un golpe abrumador que lo estrelló violentamente contra la pared. El emperador quedó completamente atónito por la fuerza de Bai, especialmente porque su nivel visible parecía tan bajo y poco impresionante, pero Bai no le dio tiempo para pensar ni recuperarse. Lo agarró y desató una despiadada andanada de ataques, destrozando cada hueso de su cuerpo con fuerza brutal. Luego lo hizo girar por el aire como un abanico gigante antes de arrojarlo de regreso a su tumba con un poder aterrador. Una vez que terminó la batalla, Bai llevó a Tang a Su Xiao para que pudiera tratar sus heridas. Después de asegurarse de que ella estaba a salvo, regresó a la escena y quemó el hechizo maldito para siempre. Mientras observaba las llamas consumirlo, los recuerdos de la antigua guerra entre humanos y demonios inundaron su mente. Recordó el campo de batalla cubierto de innumerables cadáveres, y entre esos recuerdos, vio una luz misteriosa descendiendo del cielo y una figura que le pedía que se convirtiera en su discípulo. La historia luego pasa a Tang, quien se quedó mirando la pequeña herida en su dedo y se preguntó sobre el secreto detrás de su sangre inusual. Recordó lo que Su Xiao le había dicho una vez, que su línea de sangre se remontaba al dragón sabio. En la antigüedad, el sabio dragón había forjado un pacto sagrado con la humanidad, y quienes portaban esta sangre estaban destinados a convertirse en figuras de inmensa importancia. Esta comprensión solo profundizó la curiosidad de Tang sobre su verdadera herencia. Luego Tang le preguntó a Su Xiao sobre Bai. Su Xiao explicó que Bai había estado entrenando en artes marciales durante 3000 años y tenía un estatus increíblemente prestigioso en el mundo del cultivo. Era respetado por todos y considerado como una de las figuras vivas más extraordinarias. Al escuchar esto, Tang inmediatamente decidió que no podía desperdiciar esa oportunidad. Entonces se acercó a Bai y le pidió que le enseñara artes marciales. Bai estaba claramente sorprendida por su petición. En ese momento exacto, el emperador apareció y le agradeció por salvar a su pueblo. Luego solicitó formalmente que Bai aceptara a la princesa como su discípula. Bai inicialmente se negó, explicando que todavía era demasiado joven y que aprender artes marciales no era nada fácil. Tang se enfureció y lo acusó de tener miedo de que ella aprendiera demasiado rápido y lo superara, lo que llevó a otra de sus discusiones habituales. A medida que pasó el tiempo, vemos a Bai en lo profundo de un bosque, mientras una extraña figura vestida con ropa extraña lo perseguía. La misteriosa persona rápidamente lo alcanzó y los dos intercambiaron varios golpes rápidos. De repente, una puerta extraña se abrió ante ellos, y una fuerza tremenda comenzó a empujar a Bai hacia ella. Luego se reveló que su perseguidor no era otro que Hades, quien había regresado para reclamar el alma de Bai, porque el plazo que le había dado finalmente había expirado. Bai suplicó desesperadamente más tiempo, pero Hades se negó e insistió en llevárselo. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, Su Xiao le arrojó una pastilla de energía. En el momento en que Bai lo consumió, su vida útil se extendió otros 355 días. Este último segundo de rescate lo salvó de la muerte, y Hades se retiró de mala gana mientras le advertía a Bai que había tenido suerte esta vez, pero que no escaparía del siguiente encuentro. Al día siguiente, Tang viajó a la secta de la espada y le pidió a Zhou que la dejara convertirse en discípula de Bai. Zhou explicó que no podía tomar esa decisión en nombre del maestro de la espada, pero sugirió otra idea. Le pidió que lo acompañara en la entrega de suministros a los apartados campos de entrenamiento de Bai. Tang aceptó con entusiasmo y viajó con él, acompañada por varios ancianos de su reino, quienes trajeron muchos obsequios valiosos para Bai. Sin embargo, Bai inmediatamente ahuyentó a todos, permitiendo que solo quedaran Zhou y Tang. Zhou explicó que finalmente había logrado traducir parte del pergamino que Bai había recibido de Fang. Le entregó el texto traducido y luego se fue, olvidándose accidentalmente de llevarse a Tang con él. Al quedarse sola, continuó molestando a Bai y le rogó repetidamente que la aceptara como su discípula, hasta que él, de mala gana, le permitió quedarse por el momento. Esa noche, Bai le dijo que aún no había aceptado entrenarla y que le pediría a Zhou que la llevara de regreso por la mañana. Luego intentó estudiar el texto traducido, solo para encontrarlo extremadamente difícil de entender.
Tang se acercó con curiosidad para ver qué estaba haciendo y leyó fácilmente el texto en voz alta mientras lo traducía perfectamente. Sorprendida, Bai preguntó cómo podía hacer tal cosa y ella le explicó que había pasado toda su vida en el palacio estudiando traducción y lenguas antiguas. Al día siguiente, Bai le pidió que tradujera la versión original del pergamino. Ella le dijo que la tarea sería difícil y requeriría tiempo, pero le aseguró que podría realizarla. En verdad, ella estaba aprovechando hábilmente la oportunidad para obligarlo a aceptarla como su discípula. Su plan funcionó perfectamente, ya que Bai finalmente accedió a capacitarla a cambio de su ayuda con la traducción. Tang rápidamente se puso a trabajar y tradujo exitosamente el texto, pero pronto descubrieron que el pergamino estaba incompleto y que faltaba una sección crucial. Bai inmediatamente decidió que tenía que encontrar la versión completa si alguna vez esperaba llegar al reino de la fundación. Le ordenó a Tang que se preparara porque ella lo acompañaría en un viaje de entrenamiento. Luego llamó a Fang y les informó que su destino sería un lugar conocido como las Grandes Ruinas. Este era el mismo lugar donde Fang había descubierto previamente las piedras grabadas. Bai creía que la parte faltante del texto estaba escondida allí, lo que hacía que el viaje fuera absolutamente necesario. Fang estuvo de acuerdo sin dudarlo y preparó su espada voladora para llevarlos. Tang estaba visiblemente emocionado, mientras que Fang parecía algo nervioso, pero Bai lo tranquilizó y le prometió que los protegería personalmente a ambos. Los tres partieron juntos y Tang estaba encantada mientras admiraba el impresionante paisaje desde el cielo. En el camino se encontraron con varias bestias peligrosas, pero las derrotaron con facilidad. Después de un largo viaje, finalmente llegaron a las Grandes Ruinas, para su sorpresa. Sin embargo, parecía no ser más que un vasto desierto vacío, sin absolutamente nada a la vista. Bai le preguntó a Fang si estaba seguro de que este era el lugar correcto, y Fang confirmó firmemente que las piedras grabadas efectivamente habían estado aquí antes. Mientras hablaban, Tang notó una pequeña criatura que se movía debajo de la arena y se acercó por curiosidad. Resultó ser un cebo colocado por una enorme bestia oculta que se abalanzó sobre ella. Justo antes de que pudiera atacar, Bai intervino y la salvó, mientras que Fang rápidamente acabó con la criatura. Fang sufrió solo una herida menor durante la pelea y una sola gota de su sangre cayó sobre la arena. De repente, una puerta mágica escondida bajo el suelo se activó y una enorme piedra se levantó desde abajo con exactamente los mismos grabados que Fang había copiado antes. Tang se acercó para traducir la escritura, pero en el instante en que su mano manchada de sangre tocó la piedra, la tierra tembló violentamente. Al momento siguiente, una enorme ciudad surgió ante ellos de la nada. Los tres se quedaron allí asombrados y decidieron entrar a la ciudad. Sin embargo, a pesar de su enorme tamaño, estaba completamente vacío, como si hubiera estado abandonado durante mucho tiempo. Bai le preguntó a Tang si había logrado traducir la inscripción, pero ella admitió que no había tenido suficiente tiempo. En ese momento exacto, el cielo de repente se oscureció hasta quedar en completa oscuridad, y el aterrador sonido de una campana resonó por toda la ciudad. Su energía espiritual comenzó a agotarse rápidamente en el momento en que sonó la campana. Bai y Fang lograron resistir sus efectos, pero se sorprendieron cuando Tang desapareció repentinamente. Caminaba hacia el sonido de la campana como si una fuerza invisible controlara su mente. Bai intentó detenerla, pero al principio no pudo romper la extraña influencia. Entonces se le ocurrió una idea y usó su espada para liberar una onda de contrasonido que neutralizó el efecto. Su plan funcionó perfectamente, causando que Tang colapsara inconsciente. Bai rápidamente la recogió y los tres huyeron inmediatamente de la ciudad. Le ordenó a Fang que la llevara mucho más allá del alcance de la campana, mientras él se quedaba copiando los escritos grabados en la piedra. En el momento en que comenzó a copiar, el suelo tembló violentamente y la piedra comenzó a hundirse nuevamente en la tierra. Aún así, Bai se negó a detenerse y continuó hasta copiar cada símbolo antes de que desapareciera por completo. Una vez terminado, regresó con Fang, quien le informó que la condición de Tang era crítica porque la mayor parte de su energía espiritual se había agotado. Sin tiempo que perder, regresaron rápidamente a la secta lo más rápido posible. En su viaje de regreso, pasaron por un área donde de repente se había activado una extraña formación mágica. Sin embargo, la condición de Tang era demasiado grave como para detenerse e investigar. Tan pronto como regresaron, Bai le entregó los textos copiados a Chou y le ordenó que comenzara a traducirlos de inmediato. Luego fue a ver a Tang, convencido de que lo que le había sucedido estaba directamente relacionado con el linaje de dragón que llevaba. En otra parte apareció una pequeña esfera de energía que se dirigió hacia un árbol antiguo gigantesco. La esfera se fusionó con ella, formando un extraño hechizo mágico. Entonces, justo al lado del árbol, apareció una vez más la misma ciudad misteriosa, pero esta vez había una figura sombría dentro de él. La aparición de esta figura insinuaba que algo mucho más peligroso estaba empezando a desarrollarse. Varios días después, la escena se trasladó a un lugar conocido como Palacio de Formación, un centro dedicado a la fabricación de armas poderosas. Estaba dirigido por dos hermanos que acababan de recibir noticias alarmantes del Imperio Doling.
Una ciudad extraña había aparecido de la nada, y cada guerrero enviado por la secta a investigar había desaparecido sin dejar rastro. Al escuchar esto, uno de los hermanos, Ren, decidió ir personalmente a descubrir la verdad. Mientras tanto, Tang continuó entrenando con Bai y mostró un progreso asombroso gracias a su línea de sangre de dragón. Su crecimiento fue tan extraordinario que incluso Bai se sintió algo frustrado, ya que temía que algún día ella pudiera superarlo. Al mismo tiempo, Ren y sus compañeros llegaron a la misteriosa ciudad e inmediatamente comenzaron a atacar a los soldados estacionados en ellos. Para su sorpresa, descubrieron que esos soldados eran en realidad los guerreros desaparecidos del Imperio Doling. De repente, extraños monstruos emergieron de las profundidades de la ciudad y los atacaron. Entonces, la misma campana inquietante sonó una vez más, tomando el control de los soldados. Bajo su influencia, repitieron una y otra vez solo una frase: tenían que matar al emperador. Ren y el anciano Liu, que lo habían acompañado, no se vieron afectados porque sus niveles de cultivo eran demasiado altos. El peligro no terminó ahí. Cuando de repente llovió sobre ellos una andanada de flechas, el anciano Liu rápidamente formó una poderosa barrera defensiva que bloqueó cada ataque. Juntos, él y Ren cargaron hacia adelante para derrotar a las criaturas. Al mismo tiempo, la misteriosa ciudad comenzó a aparecer en diferentes regiones del mundo, atrayendo hacia ella a innumerables personas como una trampa. Dentro de la ciudad, la figura sombría que controlaba todo finalmente se reveló. Se mostró de pie sobre el cuerpo derrotado de Ren después de matarlo con éxito. Mientras se acercaba, comentó que el cuerpo de Ren era exactamente el recipiente perfecto que había estado buscando. Luego activó un extraño hechizo que le permitió tomar completamente el control de su cuerpo. Luego, la historia volvió a Bai, quien estaba sentado frustrado después de enterarse de que Tang ya había alcanzado el reino de la fundación, la misma etapa que no había logrado alcanzar a pesar de 3000 esfuerzos. Estaba perdido en sus pensamientos cuando Tang lo interrumpió y le dijo que finalmente había completado la traducción del texto que él le había dado. Lo que descubrió fue algo profundamente inquietante, porque el texto hablaba de la Tierra Inmortal. La Tierra Inmortal no era otra que la ciudad que había aparecido de la nada. Según la leyenda, contenía un ser capaz de controlar la mente de las personas, atraerlas al interior y luego robar sus cuerpos. Debido a esta terrible maldición, la ciudad alguna vez quedó enterrada en las profundidades de la Tierra. Sin embargo, los textos afirmaban que volvería a surgir cada vez que fuera activado por alguien que tuviera el linaje del dragón. En ese momento exacto, uno de los discípulos entró corriendo e informó a Bai que todos los líderes de las sectas se habían reunido y exigían su presencia inmediata. Tenían asuntos urgentes que discutir sobre la Tierra Inmortal. Al darse cuenta de que la amenaza era muy real, Boy se dirigió hacia el consejo sin demora. Cuando llegó, encontró a todos los líderes esperándolo. Boy explicó todo lo que había sucedido y confirmó que la Tierra Inmortal realmente había reaparecido. Entre los presentes se encontraba el comandante León, hermano de Ren. León le rogó a Bai que salvara a Ren sin importar el costo, y Bai le aseguró que haría todo lo posible. El mayor desafío, sin embargo, fue que nadie sabía dónde aparecería la ciudad a continuación, ya que sus apariciones eran completamente aleatorias. Su discusión fue interrumpida por Tang, quien anunció que tenía una idea. Explicó que los símbolos que Bai había copiado de la piedra contenían una marca extraña que al principio no había entendido. Ahora creía que podría ser la clave para predecir la ubicación de la ciudad. Juntos analizaron el símbolo en un mapa e identificaron con éxito dónde probablemente aparecería la ciudad a continuación. Todo el grupo se dirigió inmediatamente hacia el lugar previsto. Una vez que llegaron, Bai decidió entrar solo a la ciudad y ordenó a todos los demás que permanecieran afuera. Tan pronto como entró, la ciudad parecía anormalmente silenciosa. Entonces, sin previo aviso, los soldados que previamente habían entrado en la ciudad lo atacaron. Bai se defendió instantáneamente, matando a quienes atacaron. Para su sorpresa, sus cuerpos se convirtieron en esqueletos en el momento en que fueron derrotados. Rápidamente se dio cuenta de que no eran más que cáscaras vacías despojadas de libre albedrío. Con un ataque masivo, los destruyó a todos a la vez y continuó avanzando hacia las profundidades de la ciudad. Finalmente llegó al palacio principal en el centro de la ciudad. Allí encontró a Ren suspendido y atado ante la puerta, claramente luchando contra la entidad que intentaba controlarlo. Bai lo liberó, pero Ren inmediatamente contraatacó con una aguja envenenada. Bai lo atrapó sin esfuerzo y, en ese momento, la criatura reveló que había tomado completamente el control del cuerpo de Ren. La entidad habló con Bai y admitió que no se había encontrado con un humano tan fuerte como él en miles de años. Luego, atacó con todo lo que tenía. Pero Bai bloqueó fácilmente cada golpe y contraatacó con una fuerza abrumadora. Al darse cuenta de que Bai era mucho más fuerte, la criatura se retiró al palacio. En ese momento exacto, la ciudad misma comenzó a desaparecer. Antes de que desapareciera por completo, Bai arrojó su espada contra uno de los edificios, dejando una marca. Luego escapó justo a tiempo y regresó con el grupo que esperaba afuera. En el momento en que salió, Tang caminó directamente hacia él y lo abofeteó. Lo hizo para confirmar que no había caído bajo el control de la ciudad. Todos quedaron atónitos por su audacia al golpear al maestro de la espada, pero su prueba confirmó que Bai todavía era él mismo.
León inmediatamente dio un paso adelante y preguntó por su hermano. Bai explicó que la criatura había tomado el control de Ren, pero su conciencia todavía estaba luchando desde dentro. Eso significaba que todavía había esperanzas de salvarlo. Luego preguntaron si alguien más había sobrevivido a la ciudad. La respuesta fue sí, el Elder Liu fue el único superviviente, aunque había sufrido heridas graves. Esa noche, en lo profundo de la Tierra Inmortal, se mostró a la criatura torturando cruelmente a Ren. También se reveló que debido a que Leon y Ren eran gemelos, Leon podía sentir cada parte del dolor de su hermano. Más tarde, Bai fue a visitar al Elder Liu y anunció que había traído sirvientes para cuidarlo. La sorpresa fue que los dos sirvientes eran en realidad el asistente de Tang y Fang de la secta demoníaca disfrazado. Toda la escena fue una trampa, porque sospechaban que el Elder Liu no era el verdadero. Luego se reveló que la persona que se hacía pasar por León era en realidad Bai disfrazado, y después de obligar al Elder Liu a beber una solución especial, lo obligaron a finalmente revelar la verdad. Finalmente se reveló que uno de los seres de la Tierra Inmortal había estado controlando el cuerpo del Elder Liu todo el tiempo. Bai inmediatamente le preguntó sobre el verdadero cerebro y su objetivo final. El espíritu confesó que su líder era conocido como el Príncipe Inmortal y que su misión era resucitar el linaje del rey. También reveló que una vez que un soldado controlado muriera, nunca tendría otra oportunidad de volver a la vida. En ese momento, Bai sintió la presencia de Hades, quien había estado escuchando todo en silencio. Hades apareció ante ellos y, dado que su deber era recoger las almas de los muertos, extrajo fácilmente el espíritu que habitaba el cuerpo del Elder Liu y lo encarceló. Antes de irse, le entregó a Bai un pergamino especial. Explicó que este pergamino jugaría un papel crucial en la batalla que estaba por venir. Luego, Bai convocó a todos los líderes de la secta una vez más. Les informó que no tenían más remedio que unir todas sus fuerzas si querían destruir la Tierra Inmortal de una vez por todas. Reveló que la ciudad aparecía una vez cada 3 días. Luego distribuyó copias del pergamino que Hades le había dado, explicando que contenía una formación diseñada específicamente para contrarrestar a los seres inmortales. Bai también compartió toda la información que habían obtenido del espíritu capturado. Explicó que el gobernante de la ciudad era el propio príncipe inmortal y que él personalmente se enfrentaría a él cuando llegara el momento. Así comenzaron los preparativos para una batalla decisiva que determinaría el destino del mundo entero. La tensión entre los líderes reunidos fue abrumadora. En ese momento todos se dieron cuenta de que Lion no estaba por ningún lado. Algunos temían que se hubiera quitado la vida por desesperación por su hermano. Para su sorpresa, apareció de repente en la puerta con una enorme armadura que él mismo había forjado. Lo había construido con un solo propósito, salvar a su hermano sin importar el costo, y su determinación de luchar hasta el final estaba claramente escrita en su rostro. Los días pasaron rápidamente y finalmente llegó el momento en que se esperaba que la ciudad reapareciera. Calcularon con éxito la ubicación exacta donde se manifestaría y todas las fuerzas se trasladaron allí de inmediato. Bai y Tang comenzaron a colocar talismanes de advertencia en toda el área y ordenaron a todos los ciudadanos que permanecieran dentro de sus hogares sin importar lo que sucediera. Cualquiera que saliera se expondría a una muerte segura. Tang le preguntó a Bai por qué la Tierra Inmortal aún no había aparecido. Como había pasado mucho más tiempo del esperado, empezó a preocuparse de que hubieran elegido el lugar equivocado. Bai la tranquilizó con calma, explicándole que todavía podía sentir la leve vibración de la espada que había dejado dentro de la ciudad. Momentos después, el suelo permaneció quieto, pero de repente la Tierra Inmortal descendió del cielo en lugar de surgir de debajo de la tierra. Los líderes de la secta y sus soldados se prepararon inmediatamente para la batalla. La ciudad flotaba siniestramente sobre ellos, y la aterradora campana comenzó a sonar una vez más en un intento de tomar el control de sus mentes. Esta vez, sin embargo, ninguno de los soldados se vio afectado gracias a la formación antiinmortal que Bai había preparado. Al darse cuenta de esto, el príncipe inmortal que controlaba el cuerpo de Ren fue consumido por la ira. El príncipe inmortal activó un hechizo masivo que se extendió por toda la ciudad. De su interior surgió un vasto ejército de soldados esqueléticos. Tan lideró a los guerreros de la secta hacia adelante y comenzó la batalla. Al principio, las fuerzas de la secta claramente tenían la ventaja, mientras que Bai permaneció en el suelo, esperando pacientemente a que el príncipe inmortal se revelara en persona. Muy pronto, el príncipe inmortal entró al campo de batalla usando el cuerpo de Ren. Cargó directamente contra los guerreros, abrumándolos con su monstruoso poder. Ninguno de ellos podría oponerse a él. Cuando Shou vio lo que estaba sucediendo, corrió hacia adelante para detenerlo, pero no fue rival. Estaba a punto de ser asesinado cuando Lion intervino en el momento crítico. León ordenó a Shou retroceder, declarando que este enemigo era suyo. El príncipe inmortal sabía que Ren y Lion eran gemelos conectados por un poderoso vínculo mental. Deliberadamente comenzó a dañar el cuerpo de Ren, causando que León sintiera exactamente el mismo dolor. Luego se burló de él sin piedad, alegando que nunca sería lo suficientemente fuerte como para derrotarlo.
Enfurecido, León desató todo su poder y utilizó su técnica de espada definitiva. El golpe fue devastador, hirió al príncipe inmortal y le rompió la máscara. El príncipe quedó asombrado por la fuerza de León, pero continuó luchando sin dudarlo. Mientras tanto, Tang y los discípulos llegaron a Bai, quien les ordenó preparar el hechizo anti-inmortal de inmediato. Luego, Bai se llevó a Tang con él mientras ascendían hacia la tierra inmortal. Mientras la batalla continuaba abajo, el príncipe inmortal deliberadamente le dio a León una oportunidad para apuñalarlo, pero León no se atrevió a atacar, porque hacerlo significaría matar a su propio hermano. El príncipe aprovechó esta vacilación, agarró a León por el cuello, destrozó su armadura y le dijo fríamente que todo había terminado. León, sin embargo, declaró que un monstruo como él nunca podría restaurar realmente el linaje del rey. En ese momento exacto, el príncipe inmortal perdió brevemente el control del cuerpo de Ren. Ren aprovechó ese instante para rogarle a su hermano que lo matara. Incapaz de hacerlo por sí mismo, Ren clavó la espada en su propio cuerpo. El espíritu del príncipe inmortal fue expulsado. Aunque Ren colapsó gravemente herido, el espíritu del príncipe se fusionó con la armadura destrozada de León y atacó a todos a su alrededor. Mientras León intentaba desesperadamente proteger a su hermano, un golpe repentino arrasó al príncipe inmortal. Bai finalmente había llegado al campo de batalla. Se apresuró a ver cómo estaba León, pero el príncipe aprovechó la oportunidad y lanzó un ataque sorpresa. Bai reaccionó en el último segundo, usando su espada para bloquear el golpe. Estalló una feroz batalla entre ellos y, en unos momentos, Bai asestó un golpe devastador que destrozó por completo la armadura. Sin embargo, el príncipe inmortal simplemente lo reformó instantáneamente. Bai lo destruyó una y otra vez, incluso cortando la cabeza del príncipe, pero cada vez se reconstruyó como si nada hubiera pasado. El príncipe quedó completamente sorprendido por el poder abrumador de Bai, especialmente porque su nivel de cultivo visible parecía tan bajo. Cuando intentó otro ataque, de repente se detuvo al notar que su propia espada se había hecho añicos. Su mirada se dirigió hacia la espada incrustada en el cuerpo de Ren. León rápidamente le advirtió que lo manejara con cuidado, porque llevaba la esencia misma de su hermano. Bai agarró la nueva espada y cargó hacia adelante. Con un solo golpe, partió la armadura limpiamente por la mitad. Esta vez, el príncipe inmortal no pudo restaurarlo y se vio obligado a revelar su verdadera forma. Al darse cuenta de que no tenía salida, jugó su última carta. Se elevó hacia el cielo y absorbió las almas de cada soldado esquelético dentro de la ciudad. Luego convocó una enorme montaña de nubes, revelando un enorme palacio escondido dentro de ellas conocido como el Palacio de la Sabiduría Eterna. Gritó un desafío a Bai, declarando que si realmente se atrevía a luchar contra él, debería ir allí. Luego desapareció en el palacio. Posteriormente, Bai se reunió con los líderes restantes del clan para discutir su próximo paso. Uno de ellos, el general Chang, sugirió explorar el palacio él mismo, pero en el momento en que se acercó, un enorme rayo lo alcanzó y lo dejó inconsciente. Uno de los sabios explicó entonces que nadie podía entrar al palacio a menos que hubiera alcanzado el nivel de inmortalidad o poseyera un poder verdaderamente extraordinario. Los sabios también explicaron que las leyes del tiempo y el espacio dentro del palacio eran completamente diferentes a las del mundo exterior. Bayu ordenó a todos que se retiraran temporalmente mientras él buscaba más información. Regresó a la Tierra Inmortal, donde encontró a Hades recogiendo las almas de los caídos. Bayu interrogó a Hades sobre el Palacio de la Sabiduría Eterna, pero Hades se negó a revelar sus secretos, alegando que la información estaba prohibida. Aún así, aconsejó a Bai que descubriera la verdad por sí mismo. Cuando Bai explicó que los rayos les impedían acercarse, Hades le dijo con calma que aquellos con un cultivo tan bajo como el suyo ni siquiera serían el objetivo de las defensas del palacio. Luego, Bai regresó a la secta de la espada, donde todos los líderes de la secta ya estaban reunidos. Anunció que entraría personalmente al palacio. En ese momento, Su Chao interrumpió con una noticia importante. Reveló que sus guardias habían visto a un principiante en artes marciales entrar al palacio la noche anterior sin ser alcanzado por un rayo, revelando una pista que podría cambiarlo todo. Xu Xiao explicó que el principiante solo estaba en el reino de la fundación. A partir de esto, Bai concluyó que cualquiera en el reino de la fundación o debajo podría ingresar al palacio con seguridad. Inmediatamente decidió ir él mismo, y los demás líderes le sugirieron enviar a algunos de sus discípulos con él para que no estuviera solo. También vieron esto como una oportunidad para obtener los innumerables tesoros escondidos dentro del palacio desde que fue construido por inmortales. Fue la codicia por esos tesoros lo que impulsó al principiante a entrar en primer lugar. Esa noche, Tang se enfureció cuando Bai se negó a dejarla acompañarlo. Explicó que temía por su seguridad porque su línea de sangre de dragón había activado la Tierra Inmortal y su presencia allí podría ponerla en grave peligro. Aún así, Tang insistió obstinadamente en que ella iría con él sin importar nada. Al final, Bai aceptó dejar que Tang fuera con él, pero solo bajo una condición. Le entregó 3 talismanes mágicos y le ordenó que los activara inmediatamente si sentía el más mínimo peligro. Mientras tanto, del otro lado, el príncipe inmortal observaba al guerrero que había entrado al palacio mientras los monstruos lo mantenían cautivo.
Después de observarlo atentamente, el príncipe decidió que el cuerpo del guerrero era adecuado y se preparó para apoderarse de él. Al mismo tiempo, Bai llegó a la entrada del palacio junto a los líderes de la secta. Decidieron probar la entrada primero, por lo que enviaron un títere falso hacia la puerta para ver si el palacio reaccionaba. En el momento en que se acercó, se desató un ataque abrumador que casi golpea a todos los presentes. Bai reaccionó instantáneamente y bloqueó el ataque con su espada, protegiendo al grupo del desastre. Entonces la voz del príncipe inmortal resonó desde lo más profundo del palacio, burlándose de sus intentos infantiles. Les dijo que dejaran de perder el tiempo y entraran directamente si tenían el coraje. Luego, Bai se preparó junto a los 4 discípulos elegidos para acompañarlo: Tang, Bibi de la secta militar, Mikao de la secta de las flores y discípulo de Su Xiao, y Jin de la secta de los demonios bajo la guía de Fang. Al acercarse, pasaron a salvo sin ser alcanzados por un rayo. De repente, se encontraron dentro de un extraño vacío, diferente a todo lo que habían visto antes. A lo lejos, vieron una enorme puerta y se dirigieron hacia ella con cautela. En el momento en que lo cruzaron, sintieron como si hubieran entrado en un mundo completamente diferente. Bai casi pierde el equilibrio, pero Jin rápidamente lo atrapó antes de que pudiera caer. Una vez que recuperaron el equilibrio, Tang notó un enorme muro de piedra cubierto de escrituras antiguas. Lo tradujo y descubrió que describía los 8 sufrimientos de la vida, declarando que cualquier guerrero que deseara alcanzar la meta final tendría que superar cada uno de ellos. Bai inmediatamente sospechó que se trataba de alguna trampa elaborada. En ese momento exacto, otra puerta apareció ante ellos. Representaba el primer sufrimiento, el amor. Los 5 entraron y se encontraron en un lugar hermoso y tranquilo. Sin embargo, Bai inmediatamente sintió que algo andaba mal. Sus instintos le decían que el ambiente aparentemente tranquilo ocultaba peligro. No pasó mucho tiempo antes de que descubriera que el área estaba llena de humo mágico. El humo rápidamente tomó el control de las 4 chicas, lo que provocó que todas se enamoraran perdidamente de Bai. Cada uno empezó a discutir con los demás, insistiendo en que solo ella merecía ser su amante. El príncipe inmortal observaba desde lejos, riéndose, mientras afirmaba que ni siquiera los guerreros más fuertes podrían superar los 8 sufrimientos. Pero Bai lo sorprendió al respirar profundamente e inhalar todo el humo mágico en su propio cuerpo. Las niñas inmediatamente se despertaron sin recordar lo que había sucedido. Cuando Bai les explicó la situación, se sintieron profundamente avergonzados y apenas podían mirarlo a los ojos. El príncipe apenas podía creer que su primer juicio hubiera sido superado tan fácilmente. Antes de que pudieran recuperarse, el suelo empezó a temblar violentamente. Piedras enormes se movían a su alrededor, atrapándolos desde todas direcciones. Esta fue la segunda prueba, el sufrimiento del nacimiento. Bai inmediatamente usó su espada para abrir una brecha enorme, permitiéndoles a todos escapar. Furioso, el príncipe inmortal lo acusó airadamente de hacer trampa. Luego ingresaron a la tercera prueba. Estuvieron a punto de caer en un profundo abismo, pero Bai los salvó rápidamente. Después de leer la escritura tallada en una piedra cercana, supo que se trataba de la prueba del envejecimiento. De repente, un rayo de luz cayó y golpeó a las 4 niñas, transformándolas instantáneamente en mujeres mayores. En el momento en que vieron sus rostros arrugados y sus cuerpos frágiles, rompieron a llorar. Bai intentó calmarlos, pero estaban demasiado angustiados para escuchar. Al darse cuenta de que no tenía sentido, los dejó brevemente y se concentró en leer las instrucciones para encontrar una solución. En ese momento, el rayo se volvió hacia él y Tang intentó desesperadamente advertirle, pero ya era demasiado tarde. Para sorpresa de todos, el rayo no tuvo ningún efecto en Bai. Incluso el príncipe inmortal quedó atónito por lo que vio. El grupo siguió adelante, pero las niñas se habían debilitado tanto que apenas podían moverse y algunas casi se quedaron dormidas por el cansancio. Sin otra opción, Bai los cargó a los 4 en su espalda. En el momento en que abandonaron los límites del juicio, sus apariencias juveniles fueron restauradas instantáneamente. Llenos de alegría, celebraron brevemente antes de encontrarse dentro de un enorme e impresionante jardín de rosas. Aunque el paisaje era hermoso, las flores pronto comenzaron a liberar sustancias extrañas en el aire. Inmediatamente sintió el peligro. Ordenó a todos que usaran su energía espiritual para crear barreras protectoras a su alrededor. Al principio, las chicas asumieron que se trataba simplemente de otro truco como la prueba del amor, pero después de leer la inscripción cercana, Bai descubrió que se trataba de la prueba de la enfermedad. Al darse cuenta, todos se volvieron mucho más cautelosos. El príncipe inmortal los observó y se burló de su necedad, señalando que solo los idiotas esperarían que repitiera el mismo truco 2 veces. A medida que avanzaban, Tang de repente comenzó a sentirse extremadamente débil. Bai rápidamente se dio cuenta de que las flores no liberaban veneno ordinario, sino que drenaban energía espiritual directamente de sus víctimas. La piel de Mikao estalló en dolorosas erupciones. Jin sintió una intensa agonía en su pierna, y Bibi sufrió una fiebre ardiente. Como de costumbre, Bai no se vio afectado en absoluto. Pensando rápidamente, sacó un pergamino mágico y lo activó, creando una barrera especial alrededor de las 4 chicas que protegía su energía espiritual de una mayor pérdida.
Luego, Bai se movió rápidamente por el jardín, cortando todas las flores a la vista. Supuso que sus efectos desaparecerían una vez destruidas, pero para su sorpresa, las flores se regeneraron instantáneamente. Peor aún, comenzaron a absorber la energía espiritual que alimentaba la barrera protectora hasta que colapsó por completo. El príncipe inmortal creía que este sería finalmente el fin de Bai. En cambio, Bai creó tranquilamente otra barrera, como si nada hubiera pasado. Declaró que si las flores necesitaban tanto energía espiritual, con mucho gusto les daría más de la que podían soportar. Los atravesó una vez más, pero esta vez los inundó con su abrumadora energía espiritual. La energía era tan inmensa que las flores no pudieron contenerla, haciendo que todas explotaran a la vez. El príncipe inmortal miró con incredulidad, incapaz de comprender que otra trampa había fallado. Su asistente solo pudo reír y comentar que trucos como estos nunca funcionarían contra un hombre tan absurdamente poderoso como Bai. Cada vez estaba más claro que Bai no se parecía a ningún oponente al que se hubieran enfrentado. El grupo luego avanzó a la siguiente prueba, el sufrimiento de la muerte. Bai se sintió extrañamente melancólico al entrar, porque inmediatamente reconoció el lugar como el reino espiritual mismo. El área era tranquila y hermosa, tanto es así que las niñas se sintieron completamente a gusto y ya no deseaban irse. Sin embargo, su calma duró poco. Pronto se encontraron con Hades, quien los colocó a bordo de un pequeño bote e informó a Bai que Lord Llama deseaba verlo personalmente. La embarcación los llevó río abajo por un río oscuro hasta llegar al puente del olvido. Allí fueron recibidos por una niña llamada Ming, quien les ofreció a cada uno una bebida especial necesaria para cruzar el puente de manera segura. Las niñas miraron fijamente el río y vieron reflejos de sus recuerdos más profundos. Alarmados por lo que vieron, rápidamente bebieron sus copas para evitar ser consumidos por aquellas visiones. Bai, sin embargo, se sorprendió cuando Ming colocó un barril entero frente a él en lugar de una simple taza. La vista lo dejó completamente sin palabras. Protestó, explicando que había cruzado este puente antes y que ya había bebido la poción una vez en el pasado. Ming se negó fríamente a hacer una excepción e insistió en que volviera a beberlo. Mientras esto sucedía, las chicas comenzaron a ver los recuerdos de Bai reflejados en la superficie del río. Fueron testigos de fragmentos de su dolorosa lucha de 3000 años y quedaron horrorizados por el sufrimiento que había soportado. Cuando Bai notó que estaban observando sus recuerdos, se sintió profundamente avergonzado. Rápidamente agarró el barril, bebió la poción y les dijo a las chicas que siguieran adelante sin él, prometiéndoles que las alcanzaría más tarde. Claramente quería ocultar el resto de su doloroso pasado a sus ojos. Mientras tanto, en otro lugar, el príncipe inmortal hablaba con su asistente. El asistente explicó que la presencia de Bai en el reino de los espíritus presentaba una oportunidad perfecta. Si pudieran convencer al señor Llama de que no permitiera que Bai y sus compañeros se fueran, quedarían atrapados allí para siempre. Parecía el plan perfecto, sin embargo, no habían previsto un hecho crucial. Bai y Llama eran viejos amigos. En el momento en que se conocieron, ambos quedaron visiblemente encantados y su reencuentro rápidamente se convirtió en un desafío lúdico entre ellos. Para incredulidad del príncipe inmortal, Bayu ganó el concurso con facilidad, destrozando otro de sus planes cuidadosamente trazados. Después de que terminó su reunión, el grupo abandonó el reino de los espíritus, llevando preciosos regalos. Sin embargo, Bai se los devolvió a Hades y le pidió que agradeciera al señor Llama en su nombre. Hades se despidió de ellos, advirtiendo a Bai una vez más sobre el peligro de la tierra inmortal e instándolo a ser cauteloso. Bai respondió con su confianza habitual, diciendo que permanecería perfectamente bien hasta que Hades viniera personalmente a reclamar su alma. El grupo siguió avanzando. Si bien las chicas se sintieron decepcionadas de que Bai hubiera renunciado a tesoros tan valiosos, él rápidamente les ordenó que se concentraran, recordándoles que habían entrado en una fase completamente nueva de las pruebas. En el momento en que cruzaron a la siguiente área, se encontraron rodeados por una oscuridad sin fin. Se sentía como una noche eterna llena de estrellas, mientras espejos gigantes los rodeaban. Bai leyó las instrucciones talladas en uno de los espejos y se sorprendió al descubrir que las pruebas quinta, sexta y séptima se habían fusionado en una. El primero de estos desafíos combinados fue el juicio de la obsesión. Inmediatamente sintió que el príncipe inmortal estaba tratando de acelerar las cosas y eliminarlos a todos a la vez. Estaba claro que el príncipe se había impacientado. De repente, Bai se encontró completamente solo mientras los demás desaparecían. Los espejos empezaron a mostrarle falsas ilusiones. Vio a su maestro regañándolo por no haber podido llegar al reino de la fundación, y también tuvo visiones de sus padres abandonándolo como un niño indefenso. Al mismo tiempo, Tang enfrentó su propia ilusión, donde su padre le dijo cruelmente que siempre la había odiado y que deseaba que ella hubiera nacido niño. Cada miembro del grupo experimentó un tormento similar. Cada uno de ellos se vio obligado a escuchar las palabras más dolorosas imaginables de parte de las personas que más amaban. Sin embargo, ninguna de esas ilusiones logró doblegar su voluntad. En cambio, comenzaron a romper los espejos uno por uno hasta que finalmente se liberaron por completo del engaño. Bai explicó con calma que su maestro ya había alcanzado la cima de las artes marciales hace mucho tiempo, y ya no era capaz de derrotarlo, por lo que esas palabras no tenían sentido.
También admitió que nunca había conocido a sus padres porque había nacido huérfano y, por lo tanto, no los odiaba. Al reconocer las mentiras como lo que eran, superaron con éxito la prueba de la obsesión. Pero antes de que pudieran recuperar el aliento, comenzó la prueba del odio. Los espejos rotos de repente se recompusieron formando una serpiente gigantesca que los atacó sin previo aviso. Bai inmediatamente activó un hechizo y formó una enorme barrera protectora alrededor del grupo. Al principio, la barrera se mantuvo firme ante el ataque de la criatura. Sin embargo, pronto comenzaron a extenderse grietas por el escudo bajo la abrumadora presión del monstruo. Al darse cuenta de que necesitaban otra estrategia, Boy le entregó a cada una de las chicas un talismán especial y les ordenó que se dispersaran. Instruyó que cualquiera que la serpiente decidiera perseguir debía activar su talismán instantáneamente, dándole la oportunidad que necesitaba para atacar. El plan era simple pero peligroso. La serpiente persiguió a Tang primero y ella activó su talismán exactamente como se le ordenó. En ese mismo instante, Bai se lanzó hacia adelante y destruyó a la criatura por completo. Entre los restos destrozados notó una rara gema conocida como piedra lunar. Al ver lo valioso que era, inmediatamente se le ocurrió una idea bastante inusual. Ordenó a todos que invocaran en sus mentes las cosas más profundas que odiaban, obligando a sus demonios internos a manifestarse. Su objetivo era derrotar a estas criaturas y recolectar aún más gemas de sus restos. Siguieron haciendo esto durante mucho tiempo, reuniendo una fortuna tan enorme que habría sido suficiente para construir reinos enteros. Lo que había comenzado como una prueba mortal se estaba convirtiendo rápidamente en una búsqueda de tesoros. Mientras estaban distraídos, una pequeña serpiente apareció de repente detrás de Jin y casi la golpea. Tang reaccionó instantáneamente y la salvó, sufriendo la herida en su lugar. Vivi rápidamente destruyó a la serpiente, pero inmediatamente notaron algo extraño. A diferencia de los demás, este no se hizo añicos al morir, se mantuvo vivo. Luego se tragó la gota de sangre de Tang, que había caído al suelo, y se transformó en una serpiente colosal mucho más grande que cualquiera que hubieran enfrentado antes. La bestia atacó con furia salvaje y casi le asesta un golpe fatal a Tang. En el último momento posible, Bai intervino y bloqueó el ataque, y su llegada salvó a todos de un desastre seguro. Bai quedó atónito por el tamaño de esta bestia del odio y regañó a Jin por aparentemente llevar tanto odio dentro de su corazón, pero rápidamente se dio cuenta de la verdadera razón de su repentino crecimiento cuando notó la herida de Tang. La criatura se había vuelto más fuerte después de absorber la sangre del dragón que fluía por sus venas. Cargó contra él inmediatamente y desató una serie de ataques devastadores. Para su sorpresa, este monstruo demostró ser mucho más duro que cualquier enemigo anterior y resistió sus ataques al principio. Aún así, después de una intensa lucha, la bestia finalmente se hizo añicos al igual que los demás. De sus restos cayó una enorme cantidad de piedras preciosas. El príncipe inmortal observó todo con gran interés. En ese momento, realmente entendió el aterrador potencial escondido dentro del linaje del dragón. Una sonrisa se dibujó en su rostro al darse cuenta de que la oportunidad que había estado esperando había llegado directamente a él. Se decidió a obtener la sangre de Tang a cualquier precio. Mientras tanto, a Bai se le ocurrió otra estrategia. Como habían pasado tanto tiempo adentro sin encontrar una ruta clara a seguir, le entregó a Tang una piedra especial capaz de detectar ubicaciones y almacenar coordenadas exactas. Él le indicó que permaneciera en el lugar y registrara todo cuidadosamente para poder analizarlo una vez que regresaran. El resto del adolescente continuaría entrenando con él. Luego, Bai comenzó a convocar bestias del odio una tras otra, obligando a las chicas a trabajar juntas para derrotarlas. Su verdadero propósito, sin embargo, era mantener a Tang fuera del combate directo y tentar al príncipe inmortal para que se rebelara en un intento de apoderarse de su sangre. Era una trampa cuidadosamente calculada, disfrazada de entrenamiento. Después de un largo periodo de esto, la escena se trasladó al palacio de Su Xiao. Fang estaba allí, visiblemente ansioso e irritado por la prolongada ausencia de Bai. Estaba profundamente preocupado por Jin, su discípulo que había entrado al palacio junto a Bai. Su preocupación era obvia a pesar de su habitual compostura. Su Xiao trató de calmarlo y le aseguró que Bai era demasiado poderoso para permitir que cualquiera de las chicas sufriera daño. Luego le ofreció una bebida calmante, lo que finalmente hizo que se quedara dormido. Una vez que estuvo inconsciente, su expresión cambió de inmediato. Quedó claro que había estado esperando este momento. Ella reveló que otra presencia se había estado escondiendo en la habitación y le ordenó que se mostrara. Una diableza surgió y le informó que su padre, el rey demonio, había muerto. Explicó que el reino de los demonios se había sumido en el caos y que Su Xiao necesitaba regresar inmediatamente para reclamar el trono. Su Xiao se negó firmemente, insistiendo en que no tenía ningún deseo de regresar. Ella sugirió que los líderes demoníacos decidieran entre ellos quién debería gobernar, pero la diableza le advirtió que ninguno de los líderes confiaba el uno en el otro y que su conflicto pronto podría estallar en una guerra civil a gran escala. También explicó que debido a que Su Xiao llevaba sangre pura del linaje real, todos los demonios respetarían su decisión si aceptaba el trono. Más importante aún, la inestabilidad continua podría desencadenar otra guerra entre humanos y demonios.
Si eso sucediera, la muy humana Xu Xiao, a la que se había dedicado a proteger, se enfrentaría a una catástrofe inimaginable. Mientras tanto, de regreso al palacio, Bai continuó entrenando a las chicas sin descanso. A través del trabajo en equipo y el esfuerzo constante, finalmente lograron derrotar a una de las bestias del odio completamente por su cuenta. Su mejora era innegable y, por primera vez, parecía que realmente estaban empezando a fortalecerse lo suficiente para afrontar lo que les esperaba. Mientras tanto, Tang continuó explorando el área usando la piedra especial que Boy le había dado. El príncipe inmortal estaba observando todo de cerca y finalmente decidió intervenir personalmente para obtener la sangre del dragón. En ese mismo momento, regresó con las chicas y las felicitó por su éxito, explicándoles que sus fuerzas habían crecido enormemente. Estaba claramente satisfecho con su progreso. Sin embargo, a pesar de lo agotados que estaban, Bai los sorprendió al anunciar que su entrenamiento aún no había terminado. Convocó aún más monstruos mientras se preguntaba en silencio por qué su plan para atraer al príncipe inmortal todavía no había funcionado. Comenzó a pensar que si era necesario, tal vez tendría que destruir todo el lugar solo para obligar al príncipe a rebelarse. Su paciencia estaba empezando a agotarse. De repente se abrió una puerta en el cielo y de ella emergió el espíritu del príncipe inmortal. Comenzó a recolectar las gemas dejadas por las bestias del odio, y junto a él apareció un demonio gigantesco. El primer pensamiento de Bai no fue miedo, sino pánico de que la fortuna por la que había trabajado tan duro para reunir estuviera a punto de ser robada. Entonces el demonio declaró que había venido a derrotar a Bai y reclamar su cuerpo para sí. Bai se rió burlonamente y lo llamó débil y tonto, insistiendo en que era incapaz de hacer nada. El insulto enfureció al demonio, quien inmediatamente cargó contra él. Bai sin esfuerzo cortó uno de sus brazos. El demonio gritó de dolor, pero su brazo se regeneró instantáneamente, por lo que atacó nuevamente con una patada, solo para que Bai le cortara la pierna con la misma facilidad. Bai rápidamente notó que cada vez que cortaba una parte del cuerpo del demonio, caían enormes gemas preciosas. Una idea perversamente inteligente inmediatamente cruzó por su mente. Comenzó a provocar aún más al demonio, preguntándole si era realmente un príncipe o simplemente un farsante. Incluso se burló de él sugiriendo que probablemente era un hijo ilegítimo. El demonio perdió completamente el control y atacó salvajemente con furia ciega. Bai tranquilamente continuó cortándolo una y otra vez mientras felizmente recogía las raras gemas que caían de su cuerpo. Siguió provocándolo hasta que el demonio finalmente alcanzó su límite absoluto y desató un ataque devastador lo suficientemente poderoso como para destruir toda el área, pero Bai lo bloqueó casualmente con una mano sin moverse ni un centímetro. Después de eso, Bai reunió una enorme cantidad de energía en su arma y desató un golpe aplastante que destrozó al demonio por completo. Una vez que la amenaza desapareció, inmediatamente ordenó a las chicas que se apresuraran y reunieran todas las gemas antes de que pudieran desaparecer. Porque incluso en medio de batallas de vida o muerte, el tesoro seguía siendo un tesoro. En otra parte, Xu Xiao había reunido a los líderes de la secta y les informó que pronto podría estallar nuevamente la guerra con los demonios. Todos se preocuparon profundamente, sabiendo que sus recursos y equipos no eran suficientes para un conflicto a gran escala. Algunos líderes, como Fang, parecían ansiosos por entrar en batalla, pero Xu Xiao los calmó y les dijo que tenían que esperar el regreso de Bai antes de tomar cualquier decisión. Añadió que si la situación se salía de control, ella personalmente regresaría al reino de los demonios y reclamaría el trono para evitar la guerra. Sus palabras tuvieron un gran peso y todos comprendieron la gravedad de la situación. La posibilidad de otro conflicto devastador se cernía sobre todos ellos. De vuelta dentro del palacio, Bai de alguna manera había capturado al príncipe inmortal y lo estaba torturando en un intento de sacarle más gemas raras. Abrumado por la aflicción, el príncipe rompió en llanto y le imploró a Bai que pusiera fin a su tormento, para gran asombro y... En ese mismo momento, Macao lo llamó y le advirtió que algo andaba terriblemente mal. La cadena de jade que Xu Xiao le había dado a Tang se había roto repentinamente, una clara señal de que había llegado el peligro. Bai comprendió instantáneamente la gravedad de la situación y decidió destruir toda el área para poder regresar de inmediato. Pero el príncipe inmortal aprovechó la distracción, se deslizó bajo tierra y alcanzó a Tang antes de que Bai pudiera reaccionar. En un instante la arrastró bajo la tierra. Todos escucharon el grito de Tang, pero no pudieron determinar a dónde la habían llevado. La voz del príncipe resonó a su alrededor cuando reveló que había usado la sangre del dragón para activar el verdadero poder del lugar. Vivi intentó atacar el suelo desesperada, pero Bai la detuvo y ordenó a todos que esperaran. De repente, la tierra se partió y todo empezó a colapsar. Un extraño portal se abrió y los arrastró a todos hacia adentro. Cuando emergieron al otro lado, se encontraron dentro de la sección oculta del palacio que albergaba la sala del trono del príncipe inmortal. El asistente del príncipe, que resultó ser nada más que una calavera viviente, parecía encantado de que Bai finalmente hubiera llegado. Bai, sin embargo, dejó en claro que su única preocupación era encontrar a Tang antes de que el príncipe pudiera hacerle daño. Justo cuando se preparaba para moverse, escuchó una voz débil que lo llamaba desde debajo de los escombros. Sacó el cráneo, que inmediatamente reveló una verdad impactante.
No era el sirviente del príncipe en absoluto, sino el verdadero sabio inmortal, el maestro original de este lugar. El sabio explicó que había construido el palacio hacía mucho tiempo. Pero después de perder su poder, el príncipe inmortal tomó el control del mismo. Luego le ofreció un trato a Bai, prometió guiar a Bai a Tang antes de que el príncipe pudiera absorber completamente la sangre del dragón. A cambio, Bai tendría que derrotar al príncipe inmortal y liberarlo de su prisión. El sabio también prometió responder cualquier pregunta que Bai deseara hacer. Al escuchar esto, Bai se emocionó mucho porque se dio cuenta de que esto finalmente podría revelar el secreto para llegar al reino de la fundación. Sin dudarlo, aceptó. El sabio inmortal continuó su explicación, revelando que la tierra inmortal se había construido originalmente con sangre de dragón. Su propósito había sido proteger a la familia del rey durante tiempos de guerra, pero el inmenso poder contenido en esa sangre había despertado a un antiguo demonio de fuerza aterradora. Debido a ese demonio, innumerables maestros legendarios de artes marciales habían perecido. Al final, esos maestros apenas lograron sellarlo. Sin embargo, el sabio creía que el sello había comenzado a debilitarse, que era la verdadera razón detrás de todo el caos que se estaba desarrollando. Bai se dio cuenta de que lo que le esperaba ya no era solo una batalla contra el príncipe inmortal, sino un enfrentamiento con una fuerza ancestral capaz de amenazar al mundo entero. En ese mismo momento, el príncipe inmortal estaba tratando de resucitar a ese demonio usando la sangre de Tang. El sabio advirtió a Bai que la situación era extremadamente peligrosa. Incluso si Bai fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar al demonio directamente, intentar destruirlo por la fuerza también podría matar a Tang. Esto hizo que la situación fuera mucho más complicada de lo que nadie esperaba. Mientras tanto, Tang recuperó lentamente la conciencia y se encontró atrapada en un lugar completamente desconocido. Cadenas hechas de sangre estaban envueltas firmemente alrededor de su cuerpo, impidiendo incluso el más mínimo movimiento. De pie frente a ella, el príncipe inmortal sonrió fríamente y le dijo que había despertado justo a tiempo para presenciar el regreso del gran demonio. Luego le ordenó que permaneciera quieta mientras su sangre se absorbía por completo. Pero Tang se negó a permanecer en silencio. Se burló del príncipe inmortal y le dijo con confianza que Bai la encontraría tarde o temprano, y cuando lo hiciera, borraría de la existencia todo rastro de su dignidad. Mientras tanto, Bai ya se estaba preparando para moverse. Ordenó al sabio inmortal que vigilara a todos. Aseguró a sus compañeros que regresaría rápidamente y atravesó la puerta que lo conduciría directamente a la ubicación del príncipe. En el momento en que llegó, una voz resonó en la oscuridad, diciéndole que finalmente había llegado el momento y que su cuerpo pronto pertenecería a su nuevo amo. Era la voz del príncipe inmortal. Para entonces, el príncipe ya había logrado convocar al gran demonio una vez más, y ahora se encontraba ante Bai como una bestia monstruosa colosal. La mera presencia de la criatura sacudió todo el espacio. La bestia se abalanzó hacia Bai con una velocidad aterradora. Inicialmente, Bai dio un paso atrás para evaluar la situación, pero rápidamente se dio cuenta de que no había lugar para retirarse. En cambio, cargó hacia adelante y cortó una de las piernas de la criatura. El monstruo dejó escapar un grito de dolor que hizo temblar la tierra, pero Bai no le dio oportunidad de recuperarse y saltó directamente hacia su cabeza, asestándole un golpe brutal. Para su sorpresa, las heridas se regeneraron instantáneamente como si nada hubiera pasado. Luego la bestia abrió la boca y desató una enorme explosión mágica, pero Bai la evadió con una precisión increíble. La criatura siguió arrojándole una enorme esfera de energía espiritual. Bai aceleró a toda velocidad, lo atravesó y golpeó a la bestia una vez más. Sin embargo, cada herida volvió a sanar. En ese momento, el príncipe inmortal habló burlonamente, revelando la cruel verdad. Cada ataque que Bai le propinó al demonio aceleró la absorción de la sangre de Tang. En otras palabras, cada intento por salvarla la acercaba a la muerte. Aún así, Bai no dudó ni un segundo y continuó su asalto. Durante la batalla, Bai finalmente logró ver el corazón del demonio. Inmediatamente se lanzó hacia ella, pero el príncipe percibió el peligro y obligó a la bestia a retirarse. Luego reunió una inmensa cantidad de energía espiritual y formó un ataque gigantesco dirigido directamente a Bai. Sin embargo, Bai se mantuvo firme como si el asalto no significara absolutamente nada para él. Cargó de nuevo hacia el corazón, pero esta vez la bestia lo cubrió con capas de hueso endurecido. El impacto lanzó a Bai por los aires. En ese momento, Bai declaró con calma que el tiempo de jugar había terminado. Vertió una enorme cantidad de energía espiritual en su espada y se lanzó hacia abajo con todas sus fuerzas. Este golpe atravesó directamente el corazón del demonio. Finalmente, la bestia fue destruida por completo. Todos los que miraban desde detrás de la puerta estallaron de alegría al presenciar la victoria de Bai. Pero el sabio inmortal inmediatamente sintió que algo andaba terriblemente mal. Su expresión se oscureció de inmediato. Efectivamente, en el instante en que el cuerpo del demonio desapareció, Tang apareció ante ellos todavía fuertemente atado por cadenas de sangre. Bai corrió hacia ella para salvarla, pero el príncipe inmortal lo detuvo. Reveló que la vida de Tang había estado vinculada directamente a su alma y que cualquier daño que le hicieran la mataría instantáneamente. La revelación congeló a todos en su lugar.
El sabio inmortal explicó rápidamente todo el peligro. El príncipe ahora estaba tratando de activar el poder de todo el palacio de la sabiduría eterna. Si Tang no era liberada antes de que le drenaran toda su sangre, ella moriría, pero intentar liberarla por la fuerza también la mataría, porque solo el propio príncipe podría cortar el vínculo que los unía. Al mismo tiempo, llegó a Xu Qiao la noticia de que la montaña de la sabiduría sagrada había caído en un caos total. Había comenzado a atacar la ciudad circundante con violentas tormentas y fuerza destructiva. El pánico se extendió entre los ciudadanos mientras devastadores ataques llovían sin cesar desde la montaña. Toda la región estaba cayendo en el desastre. De vuelta en el campo de batalla, el príncipe inmortal le dijo a Bai que originalmente tenía la intención de mantener vivo a Tang, pero ahora que Bai había matado a su demonio, la sangre de Tang tenía que usarse para despertar completamente el poder de la sabiduría sagrada. Luego le ofreció a Bai un trato único. Si Bai entregara voluntariamente su cuerpo, Tang sería liberado. Tang recuperó la conciencia en ese mismo momento y le gritó a Bai que no aceptara. Ella le dijo que su vida era mucho más importante y que tenía que destruir el lugar, incluso si eso significaba su muerte, porque innumerables vidas inocentes estarían en peligro si no se detenía al príncipe. Sin embargo, para sorpresa de todos, Bai aceptó la oferta del príncipe. Con calma le dijo al príncipe que entregaría su cuerpo, pero solo después de que Tang fue liberado primero, Tang intentó desesperadamente detenerlo, advirtiéndole que si el príncipe obtenía el control del cuerpo de Bai, la catástrofe resultante sería aún peor. Bai simplemente le dijo que mantuviera la calma y le recordó el talismán que le había dado antes. Él le ordenó que lo activara en el momento en que el príncipe comenzara a tomar el control. El príncipe aceptó e inmediatamente comenzó a transferir su alma al cuerpo de Bai. Poseía 3 almas separadas. Uno se quedó atrás para mantener el control sobre Tang, mientras que los otros 2 entraron en Bai. Todo parecía desarrollarse exactamente como el príncipe lo había planeado. Su confianza creció con cada segundo que pasaba. Luego, en el momento final, todo cambió. De repente, Bai agarró ambas almas dentro de su propio cuerpo y reveló que el príncipe había caído directamente en su trampa. El terror llenó al príncipe al darse cuenta de que sus almas ahora estaban en peligro de ser destruidas. Intentó amenazar con matar a Tang, pero Bai respondió con absoluta confianza de que su discípula era totalmente capaz de manejar la situación por sí misma. En ese preciso instante, Tang activó el talismán que Bai le había dado. Una explosión catastrófica de energía espiritual estalló y llenó todo el espacio. Las chicas que estaban fuera de la puerta estaban horrorizadas, sabiendo que nadie, por muy poderoso que fuera, podría sobrevivir a una explosión de tal magnitud. Por un momento, toda esperanza pareció perdida. Entonces la escena de repente se convirtió en un extraño vacío, como una nada sin fin. Tang caía a través de la oscuridad rodeado por una barrera protectora de energía. Momentos después apareció Bai y la tomó en sus brazos. Confundida, preguntó si habían muerto. Bai le dijo con calma que no, explicándole que lo que había sucedido era simplemente el resultado de la destrucción del mundo en el que habían quedado atrapados. Le explicó que había perdido una enorme cantidad de sangre. Luego usó su poder para transportarlos a ambos fuera de ese vacío. Momentos después, regresaron donde los demás estaban esperando. Las chicas explotaron de alegría cuando las vieron a ambas con vida, y todas quedaron atónitas por el aterrador nivel de poder que Bai había mostrado. Pero Bai no dejó de celebrar. Inmediatamente se volvió hacia el sabio inmortal y le exigió que usara cualquier poder que le quedara para sacar a todos de ese lugar a la vez. Según Bai, la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Lo que les esperaba afuera podría ser mucho más peligroso que cualquier cosa que hubieran enfrentado dentro del palacio, pero el sabio inmortal parecía profundamente frustrado y triste. Le dijo a Bai que todo lo que estaban haciendo era inútil porque todos estaban condenados a morir sin importar nada. Explicó que la razón era simple. Bai había destruido el núcleo principal del palacio, haciendo inevitable su colapso. Aún así, Bai se negó a perder la esperanza y le ordenó que los enviara a todos afuera inmediatamente, sin importar el costo. El sabio luego explicó que el verdadero problema no era el palacio en sí, sino lo que sucedería cuando se derrumbara. Su destrucción desencadenaría una reacción en cadena masiva que acabaría con todas las regiones cercanas. Bai se horrorizó cuando se dio cuenta de que todo el reino de Tang sería aniquilado en unos momentos si no actuaban. Sin dudarlo, ordenó al sabio que los transportara fuera lo más rápido posible para que pudieran hacer algo. El sabio inmediatamente comenzó a activar el hechizo de transporte. Momentos después, todos fueron enviados afuera. Allí, los líderes de la secta y sus guerreros ya estaban reunidos, tratando desesperadamente de repeler los devastadores ataques que se desataban desde el Palacio de la Sabiduría. Pero los ataques se volvieron más violentos a cada segundo, y pronto la montaña misma comenzó a dividirse cuando corrientes de lava brotaron de sus profundidades. La vista era absolutamente aterradora, porque desde fuera el Palacio de la Sabiduría no era más que una enorme montaña. En ese momento todos se dieron cuenta de que la situación se había salido completamente de control. Fang declaró que toda esperanza estaba perdida y decidió sacrificarse para salvar a todos los demás. Xu Qiao intentó desesperadamente detenerlo, pero no pudo detenerlo. En ese momento finalmente apareció Bai.
Le ordenó a Fang que se calmara y dejara de actuar imprudentemente. Todos quedaron atónitos al verlo regresar con vida, y nadie estaba más feliz que Fang, quien inmediatamente corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Sin embargo, no hubo tiempo para la reunión, porque la montaña ahora lanzaba ataques con más violencia que nunca. Irónicamente, el mismo Fang, que había estado fingiendo actuar con valentía momentos antes, de repente agarró a Shou y huyó junto con los demás. Uno por uno, todos se retiraron y dejaron la tarea imposible a Bai solo. Bai permaneció en silencio ante la montaña que se derrumbaba, plenamente consciente de que destruirla directamente provocaría una catástrofe y mataría a innumerables personas inocentes. Entonces, una idea completamente loca entró en su mente. Decidió absorber toda la montaña de la sabiduría sagrada en el núcleo de su propia energía. En el momento en que empezó, la montaña tembló violentamente. Grandes pedazos se rompieron y comenzaron a correr hacia el centro de la energía interna de Bai, como estrellas siendo tragadas por un agujero negro. La cantidad de poder que lo inundó fue tan abrumadora que llenó todo el cielo. Todos observaron en silencio atónitos, incapaces de creer lo que estaban viendo. Algunos se preguntaron si el cuerpo de Bai podría resistir una fuerza tan inimaginable, o si explotaría bajo una presión insoportable. La tensión era insoportable. Sin embargo, al final, Bai logró absorber todo el poder de la sabiduría sagrada hasta el último fragmento. Luego se quedó allí como si nada hubiera pasado, como si simplemente hubiera estado jugando con un niño. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. El alivio y la alegría invadieron a todos, porque sus vidas finalmente estaban a salvo. Pasaron varios días después de eso y Tang finalmente recuperó la conciencia. Ella no recordaba nada de lo que había sucedido. Su amiga se acercó a ella y le explicó todo, contándole cómo Bai había demostrado una fuerza increíble y los había salvado a todos. Al escuchar esto, Tang sintió asombro y un inmenso orgullo. Mientras tanto, Bai se sentó con el sabio inmortal y le hizo la pregunta que había anhelado escuchar respondida durante 3000 años. Si realmente podría alcanzar el reino de la fundación, el sabio le dijo con calma que sí, absolutamente podía. Ante esas palabras, una alegría abrumadora llenó el corazón de Bai. Este era el sueño que había perseguido durante 3000 años incansables. Pero su entusiasmo no duró mucho. Cuando inmediatamente preguntó cómo podía lograrlo, el sabio admitió sin rodeos que no tenía idea. Bai explotó de ira y lo acusó de mentir y engañarlo. Después de todo, él era un sabio inmortal y debería haber sabido la respuesta a esa pregunta. Luego Bai hizo otra pregunta, esta vez sobre su verdadero poder y si tenía límites. El sabio explicó que la fuerza de Bai ya era extraordinaria sin medida, tal vez incluso convirtiéndolo en el ser más fuerte que existe. Esta revelación dejó a Bai completamente atónito. Significaba que su cuerpo se había convertido en algo comparable al de los propios inmortales, y su potencial podría ser realmente ilimitado. Luego el sabio le ofreció un último consejo. Le dijo que buscara en los registros del primer inmortal de la historia, porque esa antigua figura una vez había enfrentado exactamente la misma condición que Bai estaba experimentando ahora. Esas palabras reavivaron la determinación de Bai al instante. A partir de ese momento, decidió continuar su viaje sin dudarlo hasta llegar finalmente al reino fundamental que había perseguido durante tanto tiempo. Y aquí es donde nuestra historia llega a su fin por ahora. Sin embargo, el viaje de Bai está lejos de terminar. En verdad, es posible que su verdadero comienzo apenas esté desarrollándose. La gran pregunta sigue siendo, ¿Bui finalmente logrará el sueño de su vida de alcanzar el reino de la fundación? ¿O su camino todavía tiene pruebas aún mayores por delante? Hasta el momento no se ha estrenado ninguna nueva temporada, pero cuando finalmente llegue el próximo capítulo, por fin se revelará el resto de este viaje épico.